Aquí estamos por Conclusión TV, como cada semana vamos a charlar un rato con Elio Azerrad, sanjuanino, escritor, es psicoanalista y asesor de instituciones, empresas y gobiernos en materia comunicacional, pero en esta oportunidad lo hemos convocado por su libro, El Brujo. Yo tengo ahí un recorrido, estuve leyendo un poco, pero me interesa que lo cuentes vos. ¿Cómo te va, Elio? Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Gracias por invitarme a participar de tu programa y también gratificado de que ya hayas incursionado en algunas páginas del libro porque ayudan a entender sobre todo por qué y para qué poner un título tan, diría yo, conmovedor, porque siempre la idea de los brujos dan idea de algo oscuro y demás, cuando en realidad vienen en la función social, vienen siendo aquellos que esclarecen más que oscurecer, ¿no? Así es que, bueno, primera aproximación, si me permitís, en un par de minutos. El brujo surge con la iniciativa de poner sobre relieve algunas características de una época realmente prolífica, no solo de la Argentina, sino de los pueblos, de las ciudades y de las costumbres de una Argentina que tenía matices de solidaridad, de compromiso, de apoyo social y de familiaridad, que también en el mundo, pero uno mira de alguna manera el entorno más cercano, que de alguna manera han ido perdiendo vigencia y que me parece que es una buena contribución contarle a la gente que no lo vivió y a aquellos que lo vivimos, poder recordar que hubo en cierto tiempo la idea de que el brujo en las ciudades funcionaba con un rol social tan importante como un intendente, que eran parte de una estructura social donde era el contrapeso, si se quiere, del médico o del psicoanalista. De todas maneras, por alguna causa que, bueno, de eso se encargan los sociólogos, fue cayendo en desuso, o en realidad fue bajando el nivel de presencia social de esta gente, pero esta historia relata, la historia del brujo, más que nada un entramado entre la profesión de este hombre y su deseo de trascendencia a través de su contar el sentir que lo impulsaba a acompañar o a ayudar a la gente en este espacio donde atendía sus consultas. Y enlazado con eso, una relación que termina siendo familiar con su interlocutor, que es un adolescente con aspiraciones más grandes que el pueblo donde vivía. Varias cosas, ¿no? Estamos hablando de algo más cercano al de la consulta, que podría ser un cura, un psicoanalista, un consejero, cumplía esa función social. ¿Qué pasó en ese derrotero que terminó en un lugar más oscuro, ¿no? Hay una serie en televisión, no sé si la has visto en Netflix, que habla del brujo y hacen una distinción entre ese brujo que tiene un compromiso social, que es agresivo cuando tiene que combatir al mal, vamos a ponerlo, es una serie de Netflix que no es mucho más que eso, pero hace una distinción entre su compromiso humano, a pesar de que no tiene poderes sobrenaturales, es un luchador simplemente que vagabundea, va de un lugar al otro tratando de resolver esas problemáticas. Desde ya, si cabe el término o la figura, este brujo al menos es un tester ético de la época y de la zona donde vive. Y juega y comulga con la idea de que el único compromiso es con su deseo. Y ese deseo está vinculado a no tolerar aquello que considera desproporcionado, injusto o fuera de lugar. Con esa idea de que hay siempre una referencia ética en alguien de la sociedad, queda enclavado en la figura del brujo. Hay lugares donde, bueno, la política inventó al ombudsman, que también sirve como modelo, pero este hombre, sin tener ningún cargo ni ningún rango, solo la licencia social y el consenso sobre su arte adivinatorio más que oscuro, le permitió el respeto de la gente al punto de que era más estable que cualquier estructura funcional, desde un club hasta un partido político. Era lo estable en cuanto a lo ético.
Ujú. Brujo, bruja, ¿ponemos en el mismo lugar o hay distinción de género ahí, de actividad? No. No, yo en realidad a esta cosa de lo que se definía más como bruja, que era una idea más ligada a lo femenino, que tenía en sí ya esta idea de la pócima o alguna cuestión más sí, Mm, de espíritu mágico, ¿no? mm, No, este hombre solo escucha, atiende y entrecruza la información que imaginarás que en un pueblo chico se transformaba eso en su cabeza era la jabonería de Vieites del pueblo. Allí mm. se debatían todos los temas y se conocían todas las cuestiones. Claro, Entonces podía tiene, entrecruzar esa información y jugar con ella para ayudar a aliviar la angustia de la gente. tiene una trama política. Tiene una trama de compromiso social donde indefectiblemente está inserta la política, como en cualquier lugar, pero no desde la perspectiva de ser un combatiente político, sino de ser un resistente a los desatinos de la política, Ujú, sin ujú. dejar de tener su central ocupación en recibir a la gente, escucharla, darle espacio para que puedan desbordarse y salir con algunos kilos menos en términos angustiantes. ¿Y puede canalizar esas problemáticas o quedan ahí como una cuestión más de catarsis que de trasladar en su condición de mediador, de escucha, a ir un poco a las esferas que puedan resolver esas problemáticas? A mí me da la impresión de que este brujo que surgió de la idea que tenía del planteo que intenté transmitir con la novela, era un brujo que su trascendencia se centraba, la que él quería, se centraba en que ningún hecho que considerara significativo pasara de largo, Mm, sea en el bar con los amigos, sea en su propio espacio de arte adivinatorio, sea en el encuentro con el otro protagonista, este adolescente, el otro protagonista de la novela, o sea con sus amores, sus frustraciones, es decir, un ser humano que visto desde afuera tenía todas las cosas resueltas y vista desde adentro, solo aceptaba ser, como decía Sartre, luchar y morir totalmente con su época. ujú. ¿Cómo atraviesa el psicoanálisis esto, no? Porque acá hay dos puntas que me parece que se encuentran, que es la comunicación de la idea de poder trabajar un tema que ha sido vituperado en más de una oportunidad y comparaciones de brujos, no la vamos a nombrar ahora, y otros que la verdad que la historia argentina los pone como un lugar triste y ominoso, ¿no? ¿Cómo se atraviesa el psicoanálisis ahí? Porque algo de eso hay. Desde ya, el psicoanálisis en primer lugar me atraviesa a mí, Uh -huh. me atraviesa en los significantes, me atraviesa en la búsqueda de darle un fuerte valor a la palabra y en el hecho de que, como enseña Lacan, que el mensaje viene del otro, Uh -huh. no es lo que uno dice, sino lo que el otro interpreta. Está cruzada la novela, atravesada por el psicoanálisis en la medida que quien la piensa es un psicoanalista. Uh Y -huh. hay algunas ideas y conceptos que no son ni siquiera Nobel del psicoanálisis, sino que estaban en la cultura y Uh vino -huh. el psicoanálisis de la mano de Freud y después de mi lectura, mejorado y reforzado por Lacan, que le dio al lenguaje un rango tan significativo de tal suerte que lo único que nos une indefectiblemente son las palabras. Uh -huh. He escuchado a otros psicoanalistas, escritores también, lo difícil que es correrse, ¿no? De esos atravesamientos, ¿no? Lo primero que dijiste me atraviesa a mí y como escritor te atraviesa, no cabe la menor duda. Pero como es una novela, no debe estar tan metido al psicoanálisis, sino un recorrido distinto. Por eso el brujo, el nombre. Veo una imagen de Freud ahí, en 3D la veo. Es una escultura de Freud que me acompaña en mi consultorio, que es donde estoy en este momento. Sí, no, después en todo caso, no sé si podemos hacer que la acerques para que la podamos ver más. ¿Se puede mover o es muy difícil? Sí, sí, Bueno, sí, sí. Ya lo eh, vamos a hacer. no aún todavía. Bueno, volvamos al libro. Es una novela que se hace en un pueblo mediterráneo. ¿Es imaginario? ¿Es un lugar del que estuviste? Estamos buceando en el No, escritor, ¿eh? ¿sabes qué? Mi mirada sobre la Argentina cuando se construyó la Argentina, cuando se armó,
había dos enormes fuerzas, a veces en pugna, pero para poder estar en pugna tenían que estar cerca, que eran los municipios y las iglesias, siempre alrededor de la plaza. Sí. Te voy a contar una anécdota simpática. En lo que es la ciudad de San Juan, si uno se para en la plaza principal mirando hacia el oeste, hay una avenida que se interrumpe por esa plaza y continúa después. ¿Me explico? ¿Sí? Si uno mira hacia el oeste, a la derecha está la iglesia catedral y a la izquierda la Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces se dice que es el lugar donde más cerca están unidos el cielo y el infierno, porque a la derecha está Dios y a la izquierda el diablo. Bueno, salvedad hecha de eso, todos los pueblos se organizaron así. Entonces, esta ciudad que describe la novela es la típica ciudad, en definitiva, española, en la que la cultura argentina se fue forjando. Entonces, para aquella época donde todavía no había internet, digo época porque estamos ubicados en la década del 70, no existía ninguno de los elementos de comunicación que hoy hay. Entonces, mucho de lo que pasa en la novela tiene que ver con una época que, sin ser tan lejana, una persona de 30 años no la vivió. Entonces también creo, y ahí hay una percepción personal, el compromiso social del escritor, de dejar, para quien esté interesado en leerlo, un legado que exceda a su propia época, que pueda reencontrarse un lector de aquí a 50 años, cuando ninguno de los que estamos hablando ahora estemos por aquí, que eso indica la lógica, pueda valerse de un relato, no solo subjetivo, obviamente, sino también que no se ancla a ninguna realidad, porque no es un relato histórico, pero que de alguna manera le da pinceladas de lo que fue otro tiempo y otra época donde las condiciones eran muy distintas, a una velocidad de cambio que no se ha conocido antes en la historia de la humanidad. Pero esos cambio que ha tenido todo esto en los últimos 20 años. Claro, esos restos de lo que hablás de la iglesia, el municipio, el registro civil, están aún, incluso acá en Rosario, lo vas a encontrar en Buenos Aires. Esa marca está, la colonia está, digamos, ¿no? Absolutamente, pero claro, con un cambio tan significativo, porque antes donde había los principales negocios o ramos generales o vinculados a la necesidad primaria de la gente, hoy están las empresas de comunicación, las empresas de tecnología, y desapareció aún en el centro mismo de la ciudad el almacén de la esquina, la tienda de quien vendía ropa, aquel que estaba con esto del concepto de ramos generales y demás. Eso mudó a ser hoy una ciudad que conserva lo edilicio y lo cultural. Sigue estando la iglesia, en San Juan, en la ciudad de San Juan, justamente el municipio ya no está donde estaba, hace algún tiempo, pero siempre estuvo muy cerca de la plaza principal. Pero en general todos los poblados tenían esta característica de distribución, ¿sí? De los espacios, y no es casualidad, tenía su lógica. Elio, para cerrar, dos cosas. Se sigue leyendo en otros formatos. No sé si se lee más, si se lee menos. Nosotros somos lectores por nuestra época, ¿no? Como dijiste, nos atravesaba otro tiempo. Hoy la tecnología te pone un celular en la mano, pero lees igual, ¿eh? Quienes leemos desde pequeños leemos siempre. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que se lee más, que se lee menos? Si hay escritores que siguen publicando es porque consideran que hay gente que lee, ¿no? Sí, yo tengo dos impresiones. Primero, que hay mucha más producción literaria. Mucha gente se ha animado con el proceso de comunicación que se dio, que se puede masivizar cualquier comunicación. Se ha animado a publicar cosas que antes quedaban en el arcón de los recuerdos o los rescataban los hijos cuando desarmaban la casa de los padres. En este caso, me da la impresión de que hay más producción, y también en esa diversidad hay un nivel de lectura digno, mucho menor de lo que nosotros quisiéramos, pero no de lo que en realidad sucede. Si vos analizás el tipo, sobre todo de lectura, cualitativamente el tipo de lectura que hace una persona entre 18, 20 hasta 30 años, no tiene nada que ver con lo que quizás vos o yo teníamos como intenciones de leer en aquella época.
pero estoy convencido que están mucho más informados de aquellas cosas que les interesan de lo que estábamos informados nosotros, que no teníamos acceso inmediato a la información que buscábamos. Claro, nosotros íbamos a la biblioteca a estudiar y hoy se busca en los dispositivos. Es una realidad, es una comodidad, pero sí, más o menos. ¿En qué sistema está impreso el libro? ¿Lo podemos encontrar en otro sistema, en ebook, como para leerlo? Bueno, ¿Están las librerías? A tu consulta, acá viene la ratificación de lo que es la época. El Brujo está disponible en la plataforma de iPhone y en Amazon, de tal suerte que quien quiera tomarlo tiene todavía un proceso de impresión en ciernes para poder incorporarlo a la literatura escrita de librerías. Pero por lo pronto está en disponibilidad para, entrando con la palabra, digamos, con el Brujo, alcanza para poder acceder a él y leerlo. Elio, muchas gracias. No, a vos. No nos conocíamos, alguien de prensa me acercó el material, estos contactos que hoy están, y digo, bueno, hagamos una nota con él, charlemos del tema del libro y difundamos este conocimiento. Así que muchas gracias por este momento de TV, si lo podemos llamar en este formato que también hoy la TV nos permite hacer a distancia. Muchas gracias. El agradecido soy yo. De verdad que ha sido una agradable experiencia, una nota contigo, y el poder tener preguntas que debo admitir muy interesantes para poder contar y contarme a través de las respuestas. Bueno, muchas gracias. Muy amable. A vos. Cerramos aquí, nos encontramos la semana que viene, también en una nueva propuesta de Aquí estamos por Conclusión TV.